Con cada uno de ustedes. Hoy corresponde hablar de Mateo 9, capítulo 9, versículo 1, donde Jesús sana a un paralítico. Y empieza la literatura con lo siguiente: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas se decían a sí mismos: conociendo Jesús los pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. A los hombres. Cristo volvió a su ciudad, Cafarnaúm. Después del milagro de los endemoniados gerasenos, y días después de su llegada, realiza este milagro con ocasión de la presencia de unos escribas o maestros de la ley y los fariseos. Es decir, lo que sería equivalente hoy día con predicadores, con pastores, con congregantes. Había tantos para escucharle en la habitación del interior que Cristo estaba ahí, que no cabía ni uno junto a la puerta. Fíjense, no sé el tamaño de la habitación, pero había muchos que no cabía ni uno junto a la puerta. Leí que eran los oficiales estudiosos de los libros sagrados y pertenecían perfectamente a la secta de los fariseos. Eran celosos materialistas de la ley. Celosos eran que cuidaban que cada palabra que esté escrita en las escrituras sea la correcta, y eso es lo que estaban. Quiero por eso marcar la enorme y gran diferencia que hay entre ellos y nosotros. Siempre repito eso: es un pueblo de Dios. Por más que usted diga: soy un pastor consagrado, soy un sacerdote consagrado, no los podemos superar. Tengamos la humildad. Ellos eran toda su vida, era todo un pueblo. Y muchos de ellos hoy en día pretenden ser más. Dentro de este contexto y con la observación de estos grandes hombres en las Escrituras, Cristo hablaba y le trajeron un enfermo en una camilla. Entre 4 hombres lo levantaban. Era paralítico. Querían abrirse paso entre la gente para colocarlo delante de Cristo, pero no podían llegar a él y lo subieron al tejado para bajarlo por el techo. Bueno, esto sí era posible porque en esos tiempos las casas eran de madera y tenían pues terrazas con vigas, era fácil de hacerlo. Es más, el historiador Josefo cuenta casos
en que se descubrió que las casas se destapaban para buscar o capturar delincuentes, enemigos, etc. Así que esa historia tiene sustento real. Pero al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, de los que llevaban a él, dice al paralítico: confía, hijo, tus pecados te están perdonados. Esta actitud de Cristo, que comienza perdonándole los pecados, tiene un valor especial, porque la literatura no da testimonio que el paralítico fue él por su fe o él pidió perdón, sino que era de... Esa es la gran diferencia. Ahora, en esos tiempos existía la creencia, como en algunas iglesias evangélicas lo hay, que si uno tiene una enfermedad es producto de nuestros pecados. ¿Me entienden? Existe todavía esa creencia, al igual que en esa época, que si tienes alguna enfermedad es castigo por tus pecados. Bueno, entonces, sigamos con la historia. Algunos escribas, ante este hecho, que Jesús estaba perdonando los pecados, en su mente, en su interior murmuraban: este blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sino un único Dios. Y entonces, estos, basados en sus estudios, decían: Jesús no es Dios, y si Jesús y el Cristo no es Dios, no tiene autoridad propia para perdonar pecados. Porque los fariseos, los estudiosos, no reconocieron en él que era Dios. No reconocían en él que era el Mesías, porque su mentalidad rabínica no podía entenderlo, que Dios se hizo carne en un hombre sencillo y humilde. Por eso no podían entenderlo y sentían que Cristo los estaba ofendiendo y que lo que estaban diciendo era únicamente una ofensa contra Dios, porque estaba usurpando los poderes de Dios y por eso le llaman blasfema. Pero Cristo, que conocía el espíritu de cada uno de ellos, sus mentes, admite la interpretación que ellos censuran y le dice: bueno, vamos a ver cómo le respondo estas cosas que corresponden a los atributos de Dios. Y trata de penetrar en el pensamiento de ellos, pero siempre Jesús, con misericordia, dice: aunque el perdonar los pecados es don de Dios, ¿de acuerdo? Ellos se preguntan: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es que no me están viendo como Dios. Y por eso Él dice: ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o curar milagrosamente un paralítico? Curar milagrosamente un paralítico. ¿Cuál es más grande? ¿Perdonar los pecados o los milagros? Yo estoy haciendo milagros y no me reconocen como Dios. Y ahora que perdono los pecados, me critican y me dicen blasfemo. ¿Qué queréis? Si las dos cosas son de poder sobrenatural. Por eso Él dice: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te digo, levántate, toma tu camilla y marcha a casa. ¿Ven? Él está diciéndole al paralítico que camine por la razón que todos estos doctores que juzgaban que él podía perdonar pecados era mentira. Por eso dice: no tengo el poder de curar y perdonar pecados.
Y eso nos está diciendo a nosotros, pecados. Y créanme que sin perdón de pecados, usted puede tener la vida de un atleta. Usted puede ser fuerte físicamente. Usted puede tener una mentalidad sana, psicológicamente hablando. Usted puede estar psicológicamente muy bien. Usted puede tener una salud de un hombre muy sano. Pero si está lleno de pecados y no les han sido perdonados, no va a entrar al reino de Dios, porque Dios dice: si no hacéis la voluntad de mi Padre, no entrarás al reino de los cielos. Eso lo dice en forma categórica. Ahora, la repercusión de este milagro fue tan grande, y la muchedumbre y toda la gente decían: alabado sea Dios. Alabado sea Dios, es decir, alabado sea Dios, es decir, ¿qué pasó? Este paralítico lo trajeron 4 personas. Este estaba postrado en su cama años y le perdona los pecados y encima lo cura. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo este hombre tiene tal poder? Y este poder se hace de forma inmediata, de segundos, solamente con la palabra de Dios. ¿Quién tiene tal poder de perdonar pecados y darnos curación? Con una palabra. Una palabra que a veces demoramos ni un segundo en pronunciarla. Pero nosotros no somos Dios. Quiero que entendamos, tú y yo, amigos, somos Dios, no somos Cristo. Ni hagáis como Cristo, ni falecéis que somos Cristo. Yo personalmente, siendo creyente, no puedo decirle a un paralítico: tú levántate y camina. No tengo esa autoridad, ni se me ha sido delegada. Así que cada uno con lo suyo. No usurpéis, ni robéis, ni finjáis lo que no sois, para que no llevéis castigo. Así que en este pasaje hay 2 temas muy importantes. Un tema, la curación, y el otro tema es el poder perdonar pecados. Ahora, ¿estos 2 hechos son extraordinarios? Sí. Porque cuando perdonamos los pecados, nosotros, si morimos en ese perdón de los pecados, vamos al cielo. Porque no hay pecado ya, somos santos. ¿Y es extraordinario que se nos perdonen los pecados? Sí. Porque el perdonar los pecados es como tener, no sé, una pizarra llena de todos los pecados. Y perdonar los pecados, Dios los borra todos y nos hace limpios. Eso es lo extraordinario de confesar nuestros pecados y que el Señor nos perdone. Es muy diferente que yo pueda confesar mis pecados y no tener el perdón, porque recuerda, para que tengas el perdón de los pecados, Dios manda que tú también perdones a los que te han ofendido. Y si tú no perdonas, Dios no te perdona. Esa es la regla. Así que hay que cumplir bien las reglas. Esto es extraordinario, pues. Ahora, el aspecto del perdón de los pecados por Cristo. Cristo perdona los pecados, sí. Ahora, ¿los seres humanos también tenemos que perdonarlos? Sí, tú me ofendiste, tú me insultaste, tú me faltaste de respeto, tú me humillaste, también tienes que perdonar. Repito, para yo recibir el perdón, tengo que perdonar. Pero Cristo acá hizo una excepción extraordinaria, no le pidió nada a este señor, simplemente le dijo: hijo, te perdono los pecados. No tenía fe, ni dijo nada el paralítico, pero el amor de Dios es tan grande con nosotros. Por eso, ¿quién de nosotros que dé testimonio cuando hemos recibido don de fe y don de conversión, antes de haberlos recibido minutos santos, hemos confesado nuestros pecados? No. Pablo, que se convirtió, confesó sus pecados,
No. Luego, Pablo, que se convirtió, confesó sus pecados. No. Luego ya viene todo eso. Al igual que el paralítico, lo actúa con nosotros. Cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos o creyentes, hemos sido curados igual que el paralítico, sin haber conocido a Cristo, sin haberlo buscado y sin haber confesado pecados. Simplemente por la misericordia de nuestro Señor, por el inmenso amor que nos tiene el Señor para cada uno de nosotros. Porque solamente Dios puede perdonar los pecados por sí mismo. Él no tiene un libro de requisitos. Vas a cumplir esto y con esto pues te perdono. No, lo hace por su simple misericordia. Solo proclama Cristo y dice: Cristo nos manifiesta su poder, por eso a través de esta enseñanza nos deja muy claro que tiene poder de muchas maneras, como lo hizo con el leproso cuando le dijo: quiero ser sano. Por medio del centurión romano cuando le dijo Jesús: di una palabra y mi siervo quedará sano. Por medio del mar, que con una sola palabra calmó la tempestad. Por medio de los demonios que lo confesaron como hijo de Dios. Finalmente, de un modo más grande, cuando obligó a sus enemigos a confesar que Jesús es igual que el Padre en dignidad. Por eso estamos hablando de que Cristo es el Mesías, nuestro Salvador. El Creador de todas las cosas, el Señor de toda la tierra, que es Jesucristo nuestro Señor, desde el momento en que por nosotros se encerró en límites de una carne humana, tomó como patria entre los hombres y se hizo un simple ciudadano de Judea. Tuvo padres humanos, pero siempre obedecía a Dios Padre. Cuando seguimos con la historia, nosotros tenemos que este paralítico que está tratando acá Mateo no es el paralítico que habla Juan. En efecto, el paralítico que está hablando Juan está en la piscina. Y este paralítico que están trayendo los de Marcos es otro que estaba en una ciudad y que lo condujeron postrado en cama porque le era imposible andar. Lo condujeron postrado en cama porque le era imposible andar. Ahora, otras cosas que estamos viendo en Cristo, que no siempre exigió Jesús la fe a los enfermos. Por ejemplo, a los locos o a los de otra manera imposibilitados por la enfermedad. Por eso dice en el Evangelio, al ver a Jesús, la fe de aquellos no era presentado, sino los que presentaban. Fíjense la importancia. A veces mucho influye la fe de quien lo presenta, no del que tiene el mal. Por eso dicen que la oración del justo es eficaz. Cuando un hombre justo ora por hombres que a veces no tienen absolutamente nada de fe, y Dios obra por misericordia. Como de este enfermo no era tan grande, pero Dios lo hizo curar. Tanto la fe personal como la de otros valen para Dios, como la del creyente. Porque a Dios les gusta, es tan rico en misericordia que quiere salvar el interior y el exterior del hombre. Escucha el paralítico su perdón y no da las gracias a Dios, porque cuidaba más el cuerpo que su espíritu. Por esta razón advirtió Jesús la fe de los que conducían al paralítico y no la mezquindad de este paralítico, porque este paralítico ni lo adora, ni se postra, ni da gloria a Dios, ni nada, simplemente se benefició.
amén por él, gloria a Dios, recibió todo de Dios, y según la narración que está acá, ni glorificó a Dios. ¿Ve? Pero la voluntad de Dios es así, gloria y misericordia de Dios. Cuán admirable es la humildad del Hijo de Dios. Cuán admirable es la humildad de Dios, que a veces no toma en cuenta el desprecio de la gente. Cuán admirable es la humildad de Jesucristo, que nos perdona nuestros pecados a pesar que somos malos nosotros, a pesar de que somos malos, porque pecamos y volvemos a pecar. Cuán admirable. Por eso no debemos juzgar a este paralítico que se benefició con ello, porque somos igual, somos una tira de malagradecidos. ¿Cuán tira de malagradecidos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado y cuántas veces seguimos perdonando? Por eso es importante que nos alentemos unos a otros, nos demos ánimo, oremos unos por otros, en lugar de estar atacándonos o decir mi pastor sabe más y este pastor sabe menos. Esas son tonterías humanas, son, según la Biblia, teorías diabólicas. Quien se expresa que este pastor y el otro pastor y el otro pastor y están en disputas entre iglesias, entre rituales y ritos, no están actuando las cosas de Dios, están actuando según lo que quiere Satanás. Así que no se consideren santos, hermanos. Si es que debo llamarlos hermanos, perdón, porque no están haciendo las cosas de Dios. Por eso reflexionen mucho sobre lo que está haciendo el Señor con este paralítico que fue llevado por hombres. A Dios ni siquiera da gracias. Por eso la humildad del Señor es increíble. Y como siempre, surge la envidia, la de los escribas, de los pastores, los tantos, de difamar a pesar de los prodigios que hacía Jesús. Era tanta la envidia de los prodigios que hacía Jesús que no sabían cómo decir: este señor está haciendo lo malo, este está blasfemando a Dios. Oye, estoy viendo con mis propios ojos qué locura, estoy viendo que le perdona los pecados, y encima en mi corazón dice: ay, este blasfema de Dios. Qué tan grande es la envidia que hay en nuestros corazones. Y Jesucristo actúa con mucha humildad. Se lee en los profetas, en Isaías 43:25, donde el Señor dice: yo soy el que borro vuestras maldades. Toda gloria, todo honor y gracias, Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, y gracias por el apoyo que nos das con el Espíritu Santo, porque borras nuestras maldades. ¿Cuántas veces hemos tomado desayuno sin haber agradecido a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos levantado y no hemos puesto en primer lugar a Dios? ¿Qué tal maldad hay en nuestros corazones? Estamos ocupados en nuestros quehaceres personales, pero jamás somos constantes en poner en primer lugar al Dios Padre en nuestra vida. Pero a pesar de todo esto, a pesar que nuestros pensamientos son malos, a pesar de que siempre lo postergamos al Señor, Él borra nuestras maldades. Él penetra en nuestros pensamientos y logra perdonar nuestras maldades. Por eso, dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dios, nuestro Padre, siempre debe estar en primer lugar. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pregúntate, ¿lo haces? Entonces jamás critiques a los demás, sino corrígete tú hoy, en este momento. Jesús no se encarga de entrar en discusiones, hermanos y hermanas, que peor, que están prohibidas ustedes en decir muchas cosas a los hombres y formar a los hombres.
Jesús no destruyó las sospechas de los fariseos que pensaban que sus palabras eran contrarias a Dios. Él está muy lejos, Él tiene una sabiduría tan grande. Por eso Él no responde diciendo ¿por qué estás haciendo esto? Sino le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados tus pecados o levántate y anda? Dos cosas que son solamente de autoridad divina. Así como el espíritu es más importante que el cuerpo, así también es más importante perdonar los pecados para sanar el cuerpo. Y arguye más poder a la salud del espíritu que a la salud del cuerpo. ¿Ve? Porque es más importante que nuestro espíritu esté sano y fuerte. Eso es lo que está diciendo el Señor. El paralítico quedó perdonado. ¿De acuerdo? No sabemos si dio, pero lo que sí da testimonio de su poder el Señor al decir, levántate y anda. Eso es lo que está dando testimonio. Jesús no dijo al paralítico, te perdono los pecados, sino tus pecados te son perdonados. Recuerda, te perdono los pecados, no le dijo, sino tus pecados te son perdonados. ¿De acuerdo? Los pecados de este paralítico fueron perdonados. ¿De acuerdo? Por eso el Hijo del Hombre nos perdona. No necesita de otra persona para perdonar, no necesita de un sacerdote para perdonar los pecados, no necesita que le presentes una ofrenda para perdonar los pecados. El Hijo del Hombre no necesita de otro poder para perdonar pecados. Los perdona porque Él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Reitero, las palabras de Jesucristo son claras, para que sepáis, ¿de acuerdo? Para que sepáis que Cristo le dice a todos los que dudan, ¿puedo perdonar pecados? Le digo a este paralítico, anda y camina, para que no dudáis, porque tenemos muchas dudas nosotros. Por eso Él hace la demostración y le da la sanación a este hombre, para que no tengamos duda nosotros. Ya no importa lo que pensaban los fariseos, al tacho, porque ya pasó su historia, su oportunidad de ser salvos. Ahora, ¿qué queremos ser fariseos? ¿Queremos actuar como fariseos? ¿Queremos dudar de Él? No, Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Él. Por eso hizo la demostración y le dijo al paralítico, levántate y toma tu lecho, ve. Porque primero le perdonó y luego lo curó. Ve. Es para que nosotros entendamos que está haciendo lo mismo con nosotros. No dudemos jamás de Jesucristo, que tiene toda esa autoridad para curarnos, para salvarnos. Tú que has cometido pecado, tú que has violado, tú que has matado, tú que has robado, tú que has abortado, tú que has sido homosexual, tú que has sido lesbiana, tú que has sido delincuente, tú que eres drogadicto, tú que eres fumón, tú que eres ladrón, tú que eres mentiroso, tú que eres prostituta, tú que eres envidioso, tú que eres chismoso, pues arrepiéntete, que Cristo ya pagó por tus pecados y te va a perdonar, para que tengas vida junto a Él. Eso es lo extraordinario. ¿Ve? El testimonio de la enfermedad, de la salud, es un argumento para decir a todos que el perdón de los pecados es en Cristo. Es en Cristo. Y si perseveramos en Cristo, nos llevará a la vida eterna. Esto es lo interesante de todo esto.
Nosotros tenemos que seguir al único Salvador de nuestra vida, que es Cristo. Por eso el Señor Jesucristo no busca la voluntad de los insensatos, de aquellos que viendo y observando y leyendo no quieren creer en Dios, sino que se jactan en otras cosas. Y están completamente con un espíritu basado en los deseos carnales. Es tiempo de ir a Jesucristo, que es un ser espiritual, que va a sanar nuestro espíritu, y así, de la mano de Él, caminar e ir a la casa de Jesucristo, volver al paraíso, caminar con Él, para que si caemos en pecado nos limpie pronto los pecados y podamos caminar en justicia y santidad, tomados de la mano de Cristo, y con la ayuda de su Santo Jesús nos despedimos. Amén. Amén.